¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítanme arreglar esto ya, más o menos. Pues fíjense que los temas de hoy están relacionados con la cuestión de las remesas, los senadores que fueron a Estados Unidos, el logro supuesto de que se reduzca de 5% el impuesto a las remesas al 3.5%, y la otra, la actitud de la gente que más parece que ahora la izquierda radical de los maestros supuestamente democráticos de la CENTE, ahora resulta que hay una CENTE azul que está ya ligada al PRIAN, y por eso estas manifestaciones groseras y de llena de provocadores frente a Palacio Nacional, que quieren negociar con la presidenta de la República un aumento salarial, imagínense ustedes, del 100%. Quiere decir que quieren negociar para que no se logre ningún acuerdo y sigan con las manifestaciones y las provocaciones. Vámonos rápidamente con esta situación donde la presidenta Claudia Sheinbaum le hace una invitación a mexicanos, a nuestros hermanos de Estado que viven en Estados Unidos, a enviar cartas y correos electrónicos a los senadores de Estados Unidos en contra de la propuesta de impuesto a las remesas. Señala que el gobierno, su gobierno, también sigue en esta batalla, enviará un equipo a Estados Unidos, que de hecho ya ha estado ahí, para hablar con los legisladores estadounidenses para evitar que se imponga el impuesto a las remesas. Luego exhibió videos de migrantes mexicanos ahí en la Mañanera del Pueblo contra el impuesto a las remesas, el trabajo que ellos desarrollan, y en el que comparten todas las afectaciones que puedan tener o que pueden tener si se aprueba el impuesto a las remesas que envían ellos a sus familiares radicados en México. Y por eso es que Sheinbaum también molesta ante las críticas de la oposición, porque senadores de todos los partidos pues estuvieron allá en Washington, en Estados Unidos, y resulta que ahora pues Alito Moreno dice que todo fue un fracaso, que no fue para bien y que debió haberse hecho de otra manera, pero los senadores del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, estuvieron allá en Washington. Dice la presidenta, bueno, si él dice que fueron un fracaso, entonces reconocen que ellos mismos también fracasaron, no nada más la delegación de senadores de Morena. Pero el hecho es de que pues en estas hipocresías y cinismo en el que actúa el tal Alito Moreno en relación a este tema tan pues difícil, el de la relación que tenemos con Estados Unidos, pues dice, ¿de qué hablas, Alito Moreno, si tu gente estuvo allá y ahora resulta que no te gustó? Pues entonces el fracaso, si tú lo dices en las negociaciones para que se reduzca este impuesto, pues también es de la propia oposición que tú representas. Esto lo diría yo en relación a esta visita que se hicieron allá en Estados Unidos, pero de todas formas la presidenta, nosotros vamos a seguir insistiendo en que no haya impuesto, que sea un impuesto cero. Así están las cosas. Y luego la presidenta, en relación a las protestas de la CENTE, descartó que 8 millones de niños estudiantes vayan a ser afectados por protestas de la CENTE. Reconoce que sí, un porcentaje importante de las escuelas, por ejemplo en Oaxaca y en Zacatecas, están siendo afectadas, pero señala que en algunos otros estados la afectación pues es menor, son mucho menos. Un porcentaje importante de las escuelas sí, en Oaxaca un porcentaje menor, pero importante también en las escuelas de Zacatecas, y esta es responsabilidad de la propia CENTE. Sheinbaum descartó que este viernes estuviera ella presente en la reunión pactada con la propia CENTE debido pues a las provocaciones, a las agresiones realizadas por las protestas y sobre todo a las agresiones de prácticamente pandilleros. ¿Eres maestro o eres pandillero? ¿O eres provocador? En contra de los reporteros, pero también en afectaciones ciudadanas. Entonces la maestra, a la pregunta, ¿se descarta entonces, presidenta, la mesa con usted, la mesa de negociación? Dijo, conmigo sí,
dijo la presidenta, esa reunión ya estaba acordada, ella iba a acudir este viernes y se acordó desde hace días con su presencia. Entonces dice la presidenta, si ya lo sabían no tendrían por qué haber golpeado a reporteros, afectado a ciudadanos. Informó que está abierta la mesa de todas formas con la CENTE, con el secretario de Educación Mario Delgado, con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, es decir, al más alto nivel. Y luego, horas después, en la propia Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, advirtió que ante las manifestaciones de la CENTE no se puede dar lo que ellos piden, es lo que les decía al inicio de este comentario. Ella hizo una conferencia de prensa ya en la Cámara de Diputados donde sostuvo una reunión de trabajo con los coordinadores parlamentarios del recinto legislativo allá en San Lázaro, recordando que el magisterio ya tuvo incrementos, ya se le cumplieron peticiones, el incremento salarial del 10%, por lo que no se puede avalar un aumento que ellos quieren del 100%, pues en qué sector de la población se les ha dado. Esto es una cuestión económica, presupuestal, quiere decir que los maestros, los líderes de la CENTE, hay ya una facción que se le llama la CENTE Azul, ligada al PRIAN. O sea, ya se dividió el propio movimiento y llegan ya las provocaciones desde la derecha, es decir, el magisterio de la CENTE presuntamente aliado de la democracia, de la participación, del lado de los pobres, de la sociedad. Ahora hay un sector aliado del PRIAN que está haciendo este tipo de provocaciones, ya están evidenciando ellos mismos, y además todavía en el colmo de los colmos están llamando a boicotear la elección del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver la cuestión educativa con la elección judicial? Pues ya están haciendo estos maestritos el llamado a no participar en la elección judicial, cuando fue el propio Poder Judicial el que los golpeó brutalmente durante mucho tiempo a través de los acuerdos de la derecha con Claudio X González, padre y junior, y ahora pues los extremos se juntaron y el magisterio está perdiendo la CENTE prestigio, el que tenía ante la población mexicana, ante los ciudadanos, con estas argucias, con estas provocaciones de carácter pues realmente golpista y de ampones que se unen ya al PRI y al PAN en el boicot a la elección judicial, y que piden lo que no se puede dar, ellos lo saben, y como se les va a decir que no, van a seguir las provocaciones y las manifestaciones a ver cómo se puede parar este conflicto que es manejado desde afuera. Tal vez los maestros, la mayoría, no saben lo que está pasando y están siendo utilizados por un grupo de ampones, porriles, golpeadores o golpistas, diría yo, ya aliados de la derecha en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena. Ahí está la cuestión. Y dice la secretaria de Gobernación, nosotros de todas formas vamos a ponernos en situación de sesión permanente en la Secretaría de Gobernación para seguir recibiendo a los maestros, al magisterio, en búsqueda de acuerdos, pero también ahí van a ser identificados quiénes son los líderes corruptos, quiénes son los líderes del magisterio golpistas, quiénes son los líderes del magisterio que están en contra de la 4T y que están queriendo boicotear la elección presidencial, asemejándose a, por ejemplo, a los noticieros, a los espacios de Ricardo Salinas Pliego, que utiliza la televisora TV Azteca para llamar también al boicot a la elección judicial. Así de duras, de difíciles se están poniendo las cosas, pero dice la propia secretaria de Gobernación, pues nosotros les hemos ofrecido diálogo y más diálogo, y cuando nos cansemos, pues más diálogo. Estamos conscientes de las molestias que ocasionan a la ciudadanía, pero también dijimos que el gobierno de México no es un gobierno represor, no se va a prestar a eso, a la provocación, y que nosotros seguimos extendiéndoles la mano para ir o seguir sentados en la mesa, y que los ofrecimientos que se han hecho hasta el momento se han tomado en cuenta.
la propia secretaria de Gobernación pidió a los maestros reconocer que ha habido avances importantísimos en materia de incremento otorgado recientemente a sus salarios, así como el congelamiento de la edad mínima de jubilación. Están siendo privilegiados el sector magisterial para mantener en 58 años para hombres y 56 para mujeres la edad mínima de jubilación. Díganme ustedes qué sector de la población en México tiene este privilegio. Ni uno. Y bueno, pues así dice la secretaria de Gobernación. Con esto ya les evitamos que aumente a 60 años, como está previsto en la ley, la cuestión de la jubilación. Nosotros estamos ahora sí que de ofertas concretas que requieren los maestros, y la presidenta nos ha instruido, pues siéntense. Así como diciendo serenidad y paciencia, como diría Calimán a su pequeño amigo Solín. Quiere la presidenta lleguen a acuerdos, hagan el esfuerzo. Entonces, dice la secretaria de Gobernación, pues vamos a seguirles extendiendo la mano. ¿A quién? A traidores, a cobardes, a manipuladores que están desprestigiando al propio magisterio. Que los maestros de la base ya, por favor, digan algo. Y luego Pablo Gómez nuevamente, o en extensión a lo que le comentaba en la mañana sobre el caso de Genaro García Luna, pues señaló que la próxima sentencia del Tribunal de Florida se va a pronunciar en contra de las empresas, 15 empresas, señaló Pablo Gómez, que se utilizaron en la trama de corrupción de Genaro García Luna y su esposa. Detalla que estas empresas cobraban recursos en México en dólares y los trasladaban hacia Barbados e Israel, y parte de todo ese dinero volvieron al país, es decir, a México, con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en esta trama corruptísima. Y reveló además que la unidad de inteligencia financiera allá en Barbados, cuando se les hizo la petición de información, se negó a entregar la información a la unidad de inteligencia financiera mexicana, de manera que hay un contubernio internacional entre mafias. Y bueno, dice Sheinbaum al respecto que la sentencia contra García Luna pues es un reconocimiento del modus operandi de los funcionarios en la época neoliberal. Por ejemplo, el caso de Genaro García Luna, de su esposa Linda Cristina Pereira, provienen de contratos que se hicieron con empresas de García Luna o a través de intermediarios en donde el gobierno compraba algo a sobrecosto exagerado en la época de Felipe Calderón, y lo anterior señala pues el reconocimiento de que ellos operaban de esa forma. Su modus operandi gangsteril de ampones durante muchos años, que era la forma de utilizar los recursos del pueblo, los recursos públicos, para volverlos privados, o sea, corrupción, corrupción y más corrupción. Sobre la elección judicial, pues hay acordeones, dicen, así les llaman, como cuando íbamos a la secundaria, ¿no? A la prepa, a la universidad, hacíamos los exámenes, hacíamos nuestros acordeones para ver cómo solventábamos el examen, y aún así reprobábamos. Pues espero que reprueben quienes están haciendo esto. Dice la presidenta, ahí están apareciendo, por ejemplo, un candidato que no tiene nada que ver con la 4T, y pues ella reaccionó con estos supuestos acordeones que articulan, porque sí son en redes sociales, en donde se promovería, por ejemplo, el voto, o se promueve a favor de candidatos cercanos a Morena o en las elecciones del Poder Judicial. Incluso señala que también se han detectado acordeones a favor de candidatos cercanos, muy cercanos a la oposición, ¿no? Libertad, dice la presidenta, libertad, libertad, libertad. Quien garantiza una elección democrática siempre tendrá que ser el pueblo de México. Por eso dice, hay que estudiar bien quiénes son los candidatos, quiénes surgen del Poder Judicial, quiénes surgen del Poder Legislativo, quiénes surgen del Poder Ejecutivo, porque de todas formas, dice la presidenta, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a ser quienes tengan que intervenir en caso de irregularidades que puedan presentarse. Así está la cosa en este asunto del México de nuestros días. Terribles momentos que estamos viviendo, pero somos testigos de esta historia ya que nos ha tocado vivir,
histórica. Y ahora tenemos un embajador, un halconazo, ex miembro de la CIA, ultraconservador, y a ver cómo nos va con este sujeto. También las presiones sobre México van a seguir y van a seguir. Espero me dé usted un poderosísimo like, sobre todo, ya le digo ahora en TikTok, ahí estoy siendo muy favorecido con @Monroy_HER y Carlos Monroy, Sociedades de Pensamiento, y también en YouTube con este nombre, @Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, y desde luego Facebook, y en el espacio que me permite colaborar mi compañero y amigo Luis Pantoja, muy importante, su página Comunicadores MX. Gracias, tengan un muy buen fin de semana.